El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los productos que están en toda nuestra vida diaria y aunque a veces lo notamos muy poco, estos son los polímeros. Desde los envases que usamos hasta los componentes de los automóviles, dispositivos médicos y otros, los polímeros han transformado nuestra vida y nuestra forma de vivir. Para ello, vamos a comenzar con una breve definición de qué son los polímeros. Posteriormente, vamos a ver la forma en la cual se estructuran, sus clasificaciones y también algunos ejemplos de los tipos más comunes. Además, vamos a revisar los métodos más importantes de procesamiento que hacen posible su uso en diferentes industrias. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas compuestas por cadenas de unidades más pequeñas denominadas monómeros. Son como una especie de collar largo hecho de pequeñas cuentas. Estas cuentas serían los monómeros y el collar completo se constituiría en el monómero. Son además presentan además características de división respecto de su origen de la siguiente manera. Existen naturales, como el caucho natural o la celulosa presentes en diferentes plantas y animales. Y también se tienen sintéticos, como el plástico, que se produce a partir de los diferentes procesos químicos. Estos polímeros sintéticos han ganado bastante popularidad debido a su bajo costo de producción y disponibilidad, lo que los convierte en ideal en el sentido de su fabricación para diferentes tipos de aplicaciones masivas o industriales. Cuando hablamos de polimerización, se constituye en un proceso químico mediante el cual los monómeros se unen para formar cadenas largas. Este proceso se da principalmente de dos maneras. La primera, por adición, y la segunda, por condensación. Cuando hablamos por adición, observamos que los monómeros con dobles enlaces se unen de manera sucesiva. Un buen ejemplo de esto es el teflón, utilizado en utensilios de cocina antiadherentes. Este proceso genera estructuras continuas y largas sin perder el material durante la reacción. Obsérvese, en este caso, tenemos una molécula de carbono unida por dobles enlaces con diferentes tipos de radicales. Esta unida a otro monómero, como hemos explicado anteriormente, va a formar un polímero donde además, como observarán ustedes, se ha producido la ruptura del doble enlace, ¿no? Es decir, la formación de este polímero se ha además relacionado con lo que significa la pérdida de uno de los enlaces. En la polimerización por condensación, este método incluye reacción de grupos funcionales como el carboxilo o el amino. Estos liberan pequeñas moléculas como agua o alcohol en el proceso, ¿no? Como observan ustedes aquí en las reacciones. En este tipo de polimerización se usa, por ejemplo, para crear el nylon, ¿no? Que es utilizado ampliamente en diferentes textiles. Obsérvese en los tipos de reacciones que justamente existen estos grupos funcionales como los carboxilos y los aminos que participan activamente de estos procesos de reacción. A diferencia del anterior, también debe observar que no existe una doble molécula comprometida en la cual obviamente se va a realizar una ruptura para formar este polímero. No, en este caso de la polimerización por condensación, no sucede de esa manera y más bien es característico justamente de estos grupos funcionales. Y además, otra característica es que se van a liberar pequeñas moléculas, como habíamos dicho también anteriormente, como observan ustedes acá, donde justamente se va formando lo que significa el agua, ¿no? Moléculas de agua, ¿no? Como observan ustedes en la pantalla. Clases o clasificación de polímeros.
tenemos los termoplásticos inicialmente. Estos son moldeables al calentarse y pueden reciclarse. Tienen una estructura desordenada, asemejándose más o menos como una maraña de cadenas, ¿no? También, como estamos observando en la diapositiva, se vuelven fluidos y altas temperaturas, aunque no se descomponen, manteniendo sus propiedades características. Y esto obviamente facilita el proceso de moldeado y procesamiento que puede reutilizarse y realizarse varias veces, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a explicar algunos grupos importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, del polietileno. Este representa un 40% aproximadamente de la producción de termoplásticos y se utiliza para fabricar principalmente bolsas y enlaces. Es resistente a muchos químicos, por tanto es muy versátil. Observen ustedes el caso de este tipo también de proceso químico en el cual el eteno o el etileno consiste en una ruptura de su doble enlace y se va formando una cadena, ¿no? Que es en este caso el polietileno. Es translúcido, resistente, como habíamos dicho, y es estable frente a diferentes reacciones químicas de otros productos, ¿no? Entonces, usualmente es bastante conocido en la fabricación de los envases y bolsas, como están observando ustedes en la diapositiva. También tenemos el caso del polipropileno. Este usualmente es utilizado en electrodomésticos y utensilios de cocina. Es químicamente inerte y más económico que otros polímeros. Observen, por ejemplo, en este caso también existe una ruptura del doble enlace del propileno para obtener el polipropileno, ¿no? Obviamente la característica es de que este tipo de productos además también tienen una cierta resistencia a ciertos agentes degradadores, ¿no? Pero también existen otros productos que pueden, digamos, tener algún tipo de descomposición o reacción, como el caso de la radiación ultravioleta. Es relativamente barato y se emplea fundamentalmente en la fabricación de partes, como habíamos dicho, de electrodomésticos, envases esterilizables y diversos objetos en el hogar. También tenemos el poliestireno. Este material usualmente se encuentra en lentes, utensilios desechables y de aislamiento térmico. Es ligero y no se ve afectado tanto por la humedad. Este constituye más o menos el 10% de todos los termoplásticos producidos industrialmente. Y obviamente la característica, el ejemplo característico es la polimerización del estireno, como observarán ustedes. De igual manera, existe una ruptura de doble enlace y además una acumulación sucesiva de este tipo de moléculas. No se altera por la acción de la humedad, es un buen aislante de la corriente eléctrica y fundamentalmente, como habíamos dicho, se emplean diferentes tipos de fabricaciones de diferentes productos, ¿no? También viene en su forma de espuma, ¿no? Como el icopor, que constituye un elemento protector. Los termoestables. Fundamentalmente, estos termoestables se caracterizan porque no pueden volverse a moldear una vez solidificados. Mantienen su forma inclusive a altas temperaturas, ¿no? Esa es una característica con relación, digamos, a otro tipo de productos, ¿no? Luego tenemos el caso, por ejemplo, de las resinas fenólicas, que se emplean también en utensilios de cocina y componentes eléctricos. Estos, al llegado a su umbral de temperatura, también pueden descomponerse, pero obviamente este proceso de umbral es mucho más, en este caso, alto o elevado con relación a los anteriores. Ahora, su capacidad de moldear se puede realizar, sí, pero inmediatamente después de ser preparados, ¿no? Porque una vez que, como mencionábamos, se solidifican, es muy complicado volverlos a poder moldear. Se queman antes de fundirse, mantienen la forma con la cual fueron moldeados y se constituyen en cadenas largas con conexiones cortas, ¿no? Que forman una especie de retículo.
Usualmente un 35% de la producción, como se mencionó, de estas resinas fenólicas se constituyen en este tipo de termoestables, ¿no? Varios productos, por supuesto, que los usamos cotidianamente, son parte de todo lo que significa este tipo de compuestos. También tenemos los elastómeros. Los elastómeros fundamentalmente se caracterizan por su elasticidad, ¿no? Estos pueden ser termoplásticos o termoestables, según la manera en la cual han sido procesados. Tenemos el caso, por ejemplo, del caucho natural, que este es recién extraído es termoplástico, ¿no? Pero tras un proceso de vulcanización se añaden enlaces cruzados mediante azufre y se convierten en materiales termoestables. Esto, por ejemplo, los hace ideales para llantas y guantes quirúrgicos, ¿no? En el ejemplo del polímero de 2-metil 1,3-butadieno o isopropeno, que es un alqueno con dos enlaces dobles. También usualmente es importante los denominados poliuretanos, ¿no? Que son aproximadamente el 25% del total de la población de elastómeros. Usualmente, dependiendo del proceso mediante el cual son preparados, se constituyen o pueden ser empleados como termoestables para fabricar espumas para sillas, termoplásticos o también en diferentes componentes biomédicos. Tenemos también el neopreno. Esta es una alternativa al caucho natural que tiene alta resistencia a la degradación y es común en trajes para deportes acuáticos y recubrimientos químicos. Una característica es que también tiene una resistencia, recalcamos en la resistencia a la acción de disolventes y otros agentes químicos, fundamentalmente que los hace deseables para recubrir, ¿no? Para poder recubrir y fabricar contenedores de productos químicos. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos de procesamiento, ¿no? Cuando hablamos de métodos de procesamiento, es cuando llevamos los materiales desde su estado crudo a un producto terminado. Se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Uno de esos métodos es la denominada extrusión, ¿no? Este proceso fundamentalmente consiste, como observan ustedes en el gráfico, en fundir el polímero sólido mediante calor y hacerlo pasar a través de un molde, obteniendo luego un producto con la forma deseada y posteriormente enfriando para que se mantenga su estructura, ¿no? Estos tres pasos fundamentales que están justamente aquí, acá desde lo que significa el polímero sólido, están obviamente introduciéndose para a través del calor fundirse y posteriormente enfriarlo para que a través de un contenedor obtengamos su estructura. Es ampliamente utilizada para fabricar tuberías, películas plásticas, perfiles estructurales, etcétera. Bueno, también un poco aquí vamos a aprovechar de hablar respecto del impacto de los polímeros en la sociedad moderna. Fundamentalmente, no solamente han revolucionado industrias como la construcción, el transporte, la tecnología y la medicina, sino que también han permitido el desarrollo de productos más económicos y accesibles. Por ejemplo, los biopolímeros, ¿no? Que hoy en día están tomando un protagonismo importante y que muchos de estos polímeros fabricados a partir de recursos renovables, como en el caso de la agronomía que nos interesa, se van realizando a partir de el almidón de maíz o la caña de azúcar. Y a diferencia de los plásticos convencionales, los biopolímeros tienen la ventaja de ser biodegradables, lo que obviamente representa una respuesta a la contaminación ambiental, que es, digamos, un aspecto que estamos, digamos, en este momento todos buscando, digamos, contrarrestar. En el ámbito médico también los polímeros han avanzado bastante, especialmente utilizándose en la creación de prótesis, dispositivos implantables, parches que liberan medicamentos de manera controlada
que no solamente mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que abren nuevas oportunidades para la investigación biomédica. Como desafíos ambientales de estos polímeros tienen muchas ventajas en la producción y disposición final, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los plásticos derivados del petróleo son responsables de gran parte de la contaminación que afecta los océanos y nuestros ecosistemas. La innovación, que es uno de los desafíos que tenemos con respecto a estos polímeros, es, por ejemplo, el desarrollo de polímeros reciclables. Nuevos diseños que los materiales puedan ser reutilizados sin perder sus propiedades esenciales. Además de la incorporación de residuos en la fabricación, donde obviamente de los desechos agrícolas y residuos urbanos puedan también ser importantes en este proceso de fabricación. Y por supuesto también como un componente esencial dentro de este proceso de desafío, ¿no? Y de generar acciones concretas está la educación y la conciencia social, ¿no? A fin de que se disponga, se realice, digamos, un proceso de capacitación para la correcta disposición y reciclaje de polímeros para reducir esencialmente el impacto ambiental. En el futuro, generalmente vamos a ver que hay bastantes tendencias en lo que significan los polímeros. Hoy en día, por ejemplo, se hablan de los nanopolímeros, ¿no? Que funcionan en sensores, dispositivos electrónicos flexibles, medicina de precisión. Entonces, prácticamente estos nanopolímeros ofrecen posibilidades ilimitadas. Hablamos también hoy en día de los polímeros inteligentes para responder a estímulos como la luz, el calor o pH, permitiendo aplicaciones como ropa que cambia de color o ventanas que regulan la temperatura, o también en el caso de la agronomía, sensores, ¿no? Que miden la humedad, que miden diferentes características del suelo, que obviamente son diseñados, ¿no? De manera inteligente, que tienen las propiedades de reacción para los fines que buscamos, ¿no? Y también, por supuesto, en términos económicos, ¿no? Estos polímeros, al ser reintroducidos continuamente en los ciclos productivos y tendiendo a reducir sus residuos a cero, generamos un tipo de economía circular que nos va a propiciar, obviamente, una manera sostenible de encarar diversos procesos productivos, como en el caso de la agronomía, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros como profesionales agrónomos vayamos aprovechando al máximo de los beneficios, ¿no? De estos polímeros, que usualmente cuando tengamos la oportunidad de realizar los trabajos van a venir de una u otra manera, vamos a siempre estar interaccionando o aplicándolos, pero la reflexión final es siempre que lo hagamos sin descuidar el planeta, ¿no? Y con siempre la disposición de realizar una colaboración interdisciplinaria y una visión a largo plazo con estos productos.